buenas, el día de hoy les voy a exponer sobre el tema de la personalidad, ¿es un producto social o no lo es? Empezaré diciendo de que a lo largo del tiempo muchos autores se han preguntado si es que la personalidad en sí es un producto social o si el ser humano o individuo tiene un control respecto a cómo se va desarrollando. Y cabe decir que mi opinión personal es que la personalidad en sí, como dice el título de la exposición, es un producto social. ¿Y por qué motivo yo digo esto? Yo lo digo en base a que se sabe muy bien que el ser humano, a medida que va creciendo, se ve expuesto a factores externos, Sergio, y los cuales pueden ser sociales, culturales y demás. Y justamente esos factores van moldeando el cómo se debe comportar este individuo. Y cabe decir de que entre todos los factores externos que pueden haber, uno de los más principales es la cultura, ya que la cultura varía, depende del tiempo, la ubicación y otras cosas más. Ya que cabe decir de que la cultura nos dice y nos delimita lo que está bien y lo que está mal. Y que todas las culturas en sí no comparten las mismas creencias, ya que para algunos lo que está bien está mal. Siguiente diapositiva, por favor. Y justamente otro tema del cual quiero hablar relacionado a la personalidad y construcción social es enfermedades mentales y trastorno de personalidad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con respecto a la personalidad si es un constructo social? Y es porque justamente las enfermedades mentales, al igual que la personalidad, se ven influenciadas o son originadas por factores sociales o externos a uno. Siguiente, por favor. Y justamente entonces se encuentra Luis Vivet. Antes de comenzar hablando de Luis Vivet, les quiero comentar de que las enfermedades mentales principalmente se desarrollan por factores sociales, los cuales esas enfermedades se encuentran la depresión, la ansiedad y demás, los cuales, como mencioné anteriormente, se desarrollan por factores sociales. Y entre ellas se encuentra una enfermedad llamada de distorsión de la personalidad, la cual justamente le afectó a esta persona, Luis Vivet. Para hablar de Luis Vivet, cabe decir de que este hombre nació en el año de 1983 en París y que fue uno de los primeros casos relacionados con esta enfermedad. Y justamente esta enfermedad se produjo ya que él desde que era pequeño fue abandonado por su padre y su madre era una prostituta. Y justamente por ese tema fue que Luis Vivet creció sin una figura paterna y con una figura materna la cual básicamente lo dejaba solo. Y justamente fue por lo que lo dejaba solo que a medida que fue creciendo fue desarrollando conductas violentas, lo cual lo llevaron a desarrollar una agresividad muy grande, lo cual a su vez también lo llevó a cometer crímenes muy horrendos. Y justamente fue debido a estos crímenes que a la edad de 17 años o 16, no se especifica bien a qué edad exactamente, fue internado en un centro militar para ver si su personalidad podía ser corregido. Y en este centro militar fue que el personal y sus compañeros del lugar abusaron de él de varias maneras, lo cual lo llevó a desarrollar la enfermedad de distorsión de la personalidad. Y como dije en un inicio, justamente acá se demuestra de que factores externos a uno pueden afectar de manera muy grave y muy directa el cómo se desarrolla la personalidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Y entre esos temas también se encuentra el cómo la genética afecta a la personalidad. Y también se podría preguntar el cómo se relaciona directamente. Básicamente la genética, siguiente por favor, la genética afecta de manera muy directa a la personalidad. Y justamente quisiera citar al autor Miguel Pita, que en su libro El ADN dictador nos habla de que la gran mayoría de personas, por no decir todas, tienen genes en su organismo los cuales los hacen más susceptibles a la agresividad, a sentirse emocionados o a deprimirse. Y justamente como mencioné antes, este tipo de genes o factores hacen que ellos sean más susceptibles a los factores externos, los cuales pueden ser sociales o culturales, como ya se mencionó. Y justamente es por esto de que se reafirma de nuevo de que factores externos a uno pueden tener un control muy directo sobre cómo se desarrolla la personalidad y que por ende la personalidad se podría decir de que es desarrollada por la sociedad en sí y más no por el individuo, por uno mismo. Sigue. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención.